Como parte de la secuencia que tenemos en nuestro programa de enseñanza congregacional, pues ahora nos corresponde seguir con esta carta dirigida a la iglesia en Tiatira. El texto que vamos a estar estudiando está en Apocalipsis capítulo 2 versículos 18 al 29. Y pues bueno, hemos titulado esta lección como Carta a la iglesia en Tiatira, ocupados en todo excepto lo más importante. Siempre que estamos pues haciendo algún estudio del texto, es importante que también pues nos ubiquemos contextualmente. Hablemos primero en cuanto al origen de la congregación en Tiatira. No tenemos la información exacta de cómo pudo haber surgido. Una posibilidad es que debido a cómo Lidia, la cual según nos narra Hechos 16, se encontró con Pablo y Silas y Timoteo, pues él mientras estaba eh, en la ciudad, ella recibió el evangelio. El texto nos dice que ella pertenecía, que ella era de origen de Tiatira y es posible que una vez que ella regresara a su ciudad natal, pues entonces llevara también con ella el mensaje. Pudo haber sido también resultado de cómo Pablo pues estuvo durante un buen tiempo predicando en la escuela de Tirano, en la ciudad de Éfeso, según nos narra Hechos 19, por lo cual pues muchos creyentes podían haberse trasladado también luego a Tiatira y comenzar la congregación ahí. En fin, no lo sabemos con certeza, pero lo que sí se entiende es que era una congregación pequeña y que quizás incluso haya dejado de existir a finales del siglo segundo, según las investigaciones que se han hecho en el tema. Importante en este contexto es que tal parece que esta congregación tenía una situación diferente con respecto a las otras congregaciones a las que se dirigen las cartas en Apocalipsis, ya que no se evidencia que esta iglesia estuviera sufriendo persecución, sea política o religiosa, por lo menos no de manera significativa, como por ejemplo sí lo fue con la iglesia en Pérgamo, en la cual pues en ella sí se nos habla incluso de miembros que ya habían sido martirizados por su fe. También importante conocer entonces el trasfondo de la ciudad como tal. Tiatira era para el primer siglo una ciudad dedicada principalmente al comercio y la industria. Incluso pues algo que era importante en la ciudad era cómo se manejaba ese movimiento diario por medio de los gremios. Ellos tenían mucha importancia en la ciudad y encontrábamos gremios de fabricantes de abrigos, tintoreros, curtidores de cuero, alfareros, panaderos, en fin, había un sinnúmero de gremios que, bueno, si no conocemos el concepto de un gremio, básicamente un gremio es una, un grupo de personas que tienen en común un oficio, una profesión, y por consiguiente se organizan y trabajan juntos para pues buscar privilegios para todos, buscar beneficios para todos los miembros y ayudarse mutuamente para que todos pudieran también sacar beneficio de ese oficio. Algo también a destacar en este detalle es que cada gremio tenía una deidad, una deidad propia a la que oraban y a la que pues dedicaban fiestas, actividades y toda clase de ritos, con el fin de que dicha deidad patrona pues les beneficiara en su negocio. Así que eso implicaba que para alguien que quisiera progresar en la ciudad, inevitablemente tenía que involucrarse en el mundo de los gremios. Y eso a la misma vez implicaba entonces que debía ser alguien que adorara a las deidades a la deidad tutelar, la deidad patrona de dicho gremio. Por tanto, el que iba a ser parte de un gremio no solo debía pues reunirse con los demás que estaban en las actividades, sino que además tenía que participar de las fiestas, comer de lo que les sirvieran, lo cual pues implicaba inevitablemente que comieran alimentos que habían sido dedicados a su deidad patrona
Y dichas fiestas pues terminaban generalmente como orgías y prácticas inmorales que ni nos podemos imaginar. Así que esto con el fin de que cada persona como miembro de dicho gremio pues no fuera aislado, no fuera ridiculizado y por consiguiente pues no fuera afectado en su oficio. Vamos entonces ahora al texto, nos dice el versículo 18, Apocalipsis 2, versículo 18, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Como notamos, deberíamos notar cada una de las cartas dirigidas a las iglesias en Apocalipsis, en las que se les dirigen cartas, empieza cada una de ellas con una descripción de Jesús tomada de la descripción general que encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y entonces aquí nos empieza con una descripción que también es importante que notemos a lo largo de toda esta carta dirigida a Tiatira que hay una constante referencia al Salmo 2. Aquí lo pueden notar. Hay frases que son prácticamente iguales, tanto en el Salmo como aquí en la carta dirigida a Tiatira. El Salmo 2 es muy importante porque era considerado un salmo mesiánico, el cual pues para los judíos significaba, era la descripción de cómo iba a ser el gobierno, la venida y el gobierno del Mesías cuando viniera. Entonces, es importante esto porque nos hace ver que la carta quiere hacer ver que quien se dirige a ellos efectivamente es el Mesías, es el ungido, es el enviado de Dios, es la promesa de Dios para su pueblo. También es importante el hecho de que vemos aquí que Jesús empieza diciendo, así dice el Hijo de Dios. Al César, en esa época, pues como parte del culto que se le dedicaba al César, que era el emperador, él era llamado Hijo de Dios. Pero aquí Jesús se muestra y le dice, yo soy el verdadero Hijo de Dios, haciendo ver que las pretensiones del emperador pues no tenían sentido alguno. Luego cuando nos habla de que él tiene ojos como de llama de fuego, en esencia esto nos quiere hacer ver que la mirada de Jesús es penetrante, es tan penetrante como dice el autor de Hebreos, que es la palabra de Dios, que discierne los pensamientos y las intenciones, de manera que a él no se le escapa la realidad y de manera que él conoce el verdadero estado del pensamiento de cada persona. En cuanto a los pies, semejantes al bronce bruñido, esto hace ver que Jesús es alguien estable, es alguien firme, es alguien fuerte. Una vez más, esto contrasta completamente con los emperadores, que de hecho mm, duraban muy poco gobernando. Muchas veces habían golpes de estado, habían pleitos entre la misma familia de los emperadores. Sus generales se rebelaban y entonces buscaban tomar su lugar. Y ni qué decir de la estabilidad mental y emocional de los emperadores, que muchos de ellos pues estaban muy afectados. Así que todo esto busca demostrar que Jesús está por encima de lo que en el mundo podría parecer alguien imponente y dominante. Jesús es aquel que todo lo sabe y al cual nada lo desestabiliza. Este es el que habla a la iglesia en Tiatira y les dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. Entonces vemos que Jesús empieza aquí haciendo distinción, reconociendo las obras de la iglesia. Él empieza haciendo ver que es una iglesia que aparentemente es muy saludable, porque es una iglesia activa, es una iglesia que, que aquí se describe en por lo menos 5 formas, como es una iglesia que demuestra amor. Incluso vean que aquí, a diferencia de la iglesia en Éfeso, la cual recordamos que habían perdido su primer amor, ellos pues era una iglesia bastante fiel, sin embargo habían perdido
la esencia de lo que significa la consagración a Jesús. Habían perdido ese primer amor, esa primera pasión por el Evangelio. A Tetira no le pasa así. Ellos distinguen su amor, se distingue su fidelidad en medio de de las adversidades que podrían haber, en medio de las quizás algunas dificultades a causa de su fe con las autoridades romanas. Ellos se mantenían perseverantes, que la traducción literal de la palabra es mantenerse debajo de una carga y seguir adelante. Ellos así habían demostrado ser. También eran ejemplo de servicio. Ellos, pues esta palabra describe justamente la atención de las necesidades y parece que era una iglesia que estaba muy atenta a eso, muy vigilante de cuidar de los hermanos más desposeídos. Y también un detalle muy valioso es que es una iglesia que Jesús le dice, reconoce que ellos están creciendo, que ellos están mejorando, que sus últimas obras son mejores que las primeras. Hay un avance, no es una iglesia estancada. Entonces, si nos quedáramos hasta aquí en esta carta, pues podríamos notar de que eh, uno diría, es una iglesia saludable, es una iglesia que es un modelo y es un ejemplo para cualquier otra. Es una iglesia que quizás cuesta mucho ver en nuestros días. Y bueno, si la carta dirigida a Tiatira se quedara ahí, pues sí, definitivamente sería algo, eh, un muy buen modelo para las iglesias. Lastimosamente no queda ahí. Jesús tiene algo que decir. Entonces les dice Jesús, pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y comer sacrificado a los ídolos. Así que hay un pequeño gran problema que opaca las muy buenas obras, el muy buen diagnóstico que podría habernos arrojado este versículo 19 anterior. Ellos están tolerando a esta Jezabel. Entonces vemos que el pecado central de la ciudad en Tiatira, los hermanos en la iglesia en Tiatira, es que eran tolerantes e irresponsables. Era una iglesia fuerte, ya lo vimos, una iglesia que estaba floreciendo, pero que tenía un problema interno, que ellos estaban tolerando la presencia y la enseñanza de falsas doctrinas. ¿Quién era Jezabel? Bueno, si conocemos un poco de la historia del Antiguo Testamento y especialmente pues de la historia de Israel ya durante en lo que nos relatan los libros de Reyes, Jezabel había sido la esposa del rey Acab, el cual había sido uno de los más infames reyes de Israel. Y en esencia, Jezabel lo que hizo fue introducir en Israel la adoración de Baal. Incluso, pues, hizo que muchos profetas eh, estuvieran ahí en la ciudad y fomentaran el culto a Baal. Es Jezabel justamente la que había, pues, establecido ese grupo de más de 450 profetas a los que Elías se enfrenta. Y es Jezabel también la que persigue a Elías. Hablando entonces, en el caso de la iglesia ahí en Tiatira, podría hablarse de que fuera una persona específica, evidentemente, pues no es que hubiera una persona que se llamara Jezabel como tal, que hubiera una mujer literalmente que se llamara Jezabel. Esto es un simbolismo, como es lo típico que vemos en Apocalipsis, pero podría referirse a una persona en específico que era miembro de la iglesia o podría referirse a un grupo de miembros. Sea cual sea el caso, el punto es que estaban siendo de influencia y estaban persuadiendo a la congregación, estaban influenciando a los miembros de la iglesia para practicar esta clase de pecados. En la carta dirigida a Pérgamo vimos que la amenaza de la iglesia venía desde afuera, pero en Tiatira se trata más bien que la seducción viene desde adentro mismo de la iglesia. Y resulta que está viniendo esa clase de influencia desde alguien
que tiene influencia, o sea, es alguien que tiene la capacidad de influenciar y que ya ha logrado influenciar a miembros de la congregación. Entonces, según pues lo que entendemos, tal parece que a lo que estaba incitando esta influencia, fuera de una o de varias personas en la congregación, era el mismo tipo de pecado que fomentaban tanto los nicolaitas como también los de la doctrina de Balaam, practicar inmoralidad sexual y comer sacrificado a los ídolos. Ahora, aquí es donde vamos a ver la conexión con el trasfondo de la ciudad que vimos al principio. Como vimos, para que una persona pudiera asegurarse una buena posición económica y que pudiera asegurarse estabilidad en su oficio, era importante, quizás imprescindible, que se involucrara con los gremios de la ciudad, con el oficio, con el gremio que tuviera el oficio que le correspondía. Entonces, quizás una posibilidad que decía esta Jezabel, o los que fueran Jezabel, es que les fomentara a que ellos se involucraran en los gremios, aunque eso implicara que también participaran de las prácticas idolátricas de ellos. De manera que así, pues, se mantuvieran creyendo en Jesús, se mantuvieran como miembros de la iglesia, pero a la misma vez se aseguraran sus privilegios y los beneficios de su oficio, de la ocupación que ellos tuvieron. Al participar de esas cosas profundas, quizás los mismos Jezabel decían que más bien el hecho de coquetear con uno y con otro lado fuera como un pensamiento más profundo, porque al experimentar tanto acerca de una deidad como de otra, estaban alcanzando un mayor nivel de conocimiento y a la misma vez asegurarse, pues, proteger sus intereses comerciales. Entonces, es posible que por ahí fuera la forma en la que estos miembros de la iglesia estuvieran incitando y logrando influenciar a más miembros de la congregación. Sigue diciendo la carta, sigue diciendo las palabras de Jesús a esta iglesia. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera. Y heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Así que notemos, quizás no son las mismas palabras, pero sí está la misma intención que vemos cuando Jesús le dice a la iglesia en Pérgamo, si no te arrepientes, iré a ti. Si no te arrepientes, yo voy a actuar. Veamos que ya Jesús en su gracia y en su paciencia ha dado oportunidad para que esta Jezabel o aquellos que hacían de Jezabel se arrepintieran, dejaran su inmoralidad. Pero como no se han arrepentido, como a pesar de su paciencia, su longanimidad, no han reaccionado, Él va a intervenir, Él va a actuar. Quisiera que notemos también el hecho de que esto lo hace más grave aún, hace que el pecado sea aún más grave, porque resulta que entonces significa que de alguna forma ya Jesús había venido reprendiendo a esta Jezabel. De alguna forma había dicho arrepiéntanse y no habían querido. Por tanto, ¿cuál es la forma en la que va a actuar? ¿Cómo va a castigar debido a que no hay un arrepentimiento? Primero dice que yo la arrojo en cama, siguiendo con la figura de la prostitución, que es utilizada también como símbolo de la idolatría en la escritura. Entonces, en aquella misma cama en la cual había fornicado, ahora va a sufrir, va a tener un tipo de castigo, un sufrimiento, un tormento enviado directamente de Dios. Dios ejecutando un juicio directamente.
Recordemos que en la escritura no siempre se habla solamente del juicio final, sino que también hay juicios locales, hay juicios específicos de acuerdo a una situación, en un momento, en una ciudad o a un individuo en específico. Y aquí este es el juicio local que él va a ejecutar contra Jezabel y sus seguidores. Porque vean que no solo castiga a Jezabel directamente, sino también a aquellos que han estado coqueteando con esas enseñanzas, los cuales han dicho, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no ver si funciona? Y a sus hijos, dice, heriré de muerte. ¿Qué puede ser esa herida de muerte? Bueno, a como puede ser literalmente, ya vemos que hay ejemplos en la escritura de que Jesús, de que Dios interviene directamente. Recuerdo el ejemplo de en Hechos 5 con Ananías y Zafira, que murieron instantáneamente por su pecado, pero también podría hablarse de que esa falta de arrepentimiento los va a llevar a lo que Apocalipsis menciona como la muerte segunda. O sea, aquel último momento en el cual Jesús va a juzgar y no habrá mayor oportunidad. Sea como sea, es un castigo ejemplar. Notemos que Jesús lo que quiere es que las iglesias sepan quién es Él. Por eso Él dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Quiere ejercer un castigo ejemplar para que así las iglesias sepan quién es verdaderamente su Señor y por consecuencia, actúen ante el pecado, que no lo den por menos, que actúen cuando les corresponde actuar. Luego Jesús, en los siguientes versículos, dirige sus palabras de dirigidas para aquellos que no se han dejado envolver por el engaño y la mentira de Jezabel. Entonces les dice a ustedes y a los demás que están en Tiatira que no siguen esa doctrina ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más, pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Así que Jesús en esencia les está diciendo, ya ustedes están haciendo lo que espero que hagan, ser fieles a mí, ser fieles a quién soy yo y que no participen del engaño y de la idolatría que ustedes perfectamente saben que es aborrecible. Sigan creyendo y sigan confiando y yo me haré cargo de esta situación. Y entonces ahora vamos a la última sección de la carta, que también como parte del patrón que vemos en estas cartas, se refiere a la promesa y recompensa de Jesús para los fieles. Entonces Jesús les dice, al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre, y gobernará las naciones con cetro de hierro y las despedazará como a un vaso de alfarero. Además le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que resulta que aquel que sabemos que es Rey de Reyes, Señor de Señores, el que gobierna, el que es dueño y soberano de toda su creación y que constantemente la Escritura testigua de su superioridad y eminencia, va a compartir su gobierno con aquellos que creen en él y aquellos que no traicionan su fidelidad a causa o a pesar de los problemas o dificultades que esto les ocasione. Es importante notar que hay varias veces en las cuales la escritura menciona de cómo Jesús efectivamente quiere compartir su autoridad con aquellos que le siguen. Desde los evangelios vemos que él menciona varias veces a los discípulos que les dice, ustedes van a gobernar conmigo. En 1 Corintios 6, dentro del llamado de atención que hace Pablo, él dice, ¿cómo ustedes no pueden hacerse cargo de cosas pequeñas sabiendo que van a gobernar el mundo? Y aquí en Apocalipsis constantemente vemos que también es un tema que sale a la luz, que sale a flote, de que los creyentes también van a gobernar junto con Jesús.
Ahora, en cuanto al otro premio, la otra recompensa es la estrella de la mañana. Es interesante que el mismo Apocalipsis nos dice quién es esa estrella de la mañana, que es Jesús. Jesús se promete a sí mismo, así como vimos la promesa dirigida a la iglesia en Pérgamo, que Jesús se promete a sí mismo como el maná escondido, el pan del cielo que viene a ser verdadero sustento para los creyentes. Aquí también Él se promete a sí mismo como la luz, esa luz resplandeciente, esta estrella que si hemos tenido la oportunidad de, en algún momento que hemos salido de madrugada y podemos notar que aquella estrella más resplandeciente cuando está amaneciendo, bueno, esa es una referencia a esta estrella y Jesús es esa estrella que viene a iluminar la oscuridad, viene a iluminar el pecado que hay en nosotros y viene a darnos comunión junto con el Padre. Así que esta es la promesa que definitivamente iba a ser de consuelo y a la misma vez de motivación para los creyentes en Tiatira, independientemente de que tuvieran dificultades económicas, de que tuvieran dificultades con su gremio. Al final de cuentas, Jesús les asegura que ellos van a salir triunfantes y que Él se va a hacer cargo de sus vidas. Terminemos entonces ahora con algunas aplicaciones que ya por ahí las hemos desarrollado un poco a lo largo de este mensaje. En primer lugar, es evidente que la buena apariencia puede ser engañosa. Ya vimos que Teatira tenía una buena apariencia. Era una iglesia activa, una iglesia dinámica, una iglesia que tenía mucho movimiento, pero había un problema interno que era desatendido y que era muy grave. Entonces eso nos hace ver que las virtudes no justifican la tolerancia. Podemos ser iglesias que tenemos muchas actividades y que dominicalmente hay muchos asistentes y que también vemos muchos hermanos participando, involucrándose en distintos tipos de actividades, pero nunca podemos creer o estar seguros de que eso es suficiente. Una iglesia activa no es automáticamente una iglesia sana. Por eso es importante que seamos evaluados por Cristo mismo a raíz de la Escritura, porque es posible que estemos desatendiendo amenazas que realmente son peligrosas, lo cual nos lleva a la siguiente aplicación, de que es posible y quizás incluso esté ocurriendo en nuestras iglesias el peligro de transigir por encajar, o sea, el ceder, el coquetear, el entregarnos a medias con la intención de poder recibir algún privilegio. Entonces, es lo que veíamos en Teatira, que era posible que los creyentes se sintieran tentados a participar en los gremios porque eso les trajera algún beneficio económico y que Jezabel fuera la forma de decirles, no es necesario que ustedes estén de lleno solo dedicados a Jesús, pueden adorar a Jesús, pero también pueden adorar a otras deidades. Hoy en día también este riesgo sigue existiendo, porque especialmente a las iglesias que están en la ciudad son muy tentadas por el éxito, por la comodidad económica, por la aceptación social. Y puede que esto nos lleve a ceder con actitudes que aparentan ser de una iglesia sana, pero que en realidad detrás de ello hay pecado. Algo que vemos lastimosamente mucho en las iglesias es el individualismo, o sea, de que cada quien con lo suyo, pero el concepto comunitario de la iglesia no calza con eso. Hay una importancia fundamental de que nosotros sepamos que lo que afecta a uno afecta a toda la iglesia y que mi rol dentro de la congregación es igual de importante que el de todos los demás. Que sea como nos dice ahí en 1 Corintios 12 que Pablo dice que cuando un miembro se duele, todos los demás se duelen con él, y cuando un miembro se goza, también los demás se gozan con él. También algo que puede insertarse en la iglesia sutilmente es el materialismo. ¿Cuántos hermanos sacrifican tiempo de iglesia, tiempo de familia, tiempo en intimidad con Dios por el materialismo? O sea, por querer
el éxito, por lograr un puesto y un salario eh, pues atractivo, jugoso, con el cual yo pueda alcanzar las cosas que deseo. Quedándose totalmente atrás, aquello que Pablo nos dice de que con sustento y abrigo con eso es suficiente, ¿no? Y lo peor es que llegamos a justificarlo. Justificamos y decimos, qué trabajador que es ese hermano. Sí, está bien que él pues no pueda reunirse más del domingo. Sí, no importa que él no pueda pues dedicar mucho tiempo a la comunión con los hermanos, la comunión con Dios, porque es muy trabajador. Y la sociedad en la que vivimos, la sociedad consumista, pues esto lo alaba y lo exalta. Pero si somos creyentes, eso no puede ser justificado. Tampoco eso de que es una persona ambiciosa y que lo vemos como alguien que se supera, dejando completamente de lado las prioridades, que son la comunión con Dios, la comunión con los hermanos y la superficialidad que ni se diga, lo vemos como algo normal, como que solo los que predican y solo los que pasan al frente son los únicos que deberían profundizar en la escritura. Eso también es una actitud muy peligrosa que lastimosamente vemos en las congregaciones. Entonces, ese sacrificar la devoción y la entrega al Señor para no perder privilegios y oportunidades terrenales también es algo lo cual tenemos que tener mucho cuidado y debemos vigilar en nuestras congregaciones y actuar, porque ya vimos que Jesús dice, a ustedes son los que les corresponde, ustedes son los que están tolerando estas cosas. Y si a Él le toca intervenir, pues la forma en la que Jesús intervenga puede ser muy dolorosa, puede ser a través de situaciones que desearíamos evitar. Y la tercera aplicación que extraemos de esta clase es, como bien queda claro, que la iglesia tiene que cuidar de sí misma. Vemos que Jesús no le habla directamente a Jezabel, sino a la iglesia. Él les dice directamente, yo tengo contra ti, iglesia en Tiatira, que toleras. Así que sí, hay una responsabilidad de cuidarnos mutuamente, no solo cada uno individualmente, no solo la intimidad personal con Dios, sino también la salud espiritual de toda la congregación. Por eso, el mantenerse al margen no es justificable. Supuestamente, quedarse al margen en realidad es ser cómplice. Puede que nosotros no estemos fomentando esa clase de actitudes, pero el hecho de no hacer nada es también ser cómplice. Saber que hay algo que se debe y podemos hacer para contrarrestar las influencias dañinas en la congregación es responsabilidad de todos. Así que bueno, hermanos, este ha sido el material que hemos pues compartido para ustedes en dirigido por medio de este texto de Apocalipsis 2:18 y pues siempre esperando que sea de edificación, de orientación, de exhortación para nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra y sobre todo porque a través de este mensaje podemos ver que tenemos un privilegio maravilloso. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Ayúdanos realmente a entender y profundizar ese entendimiento de lo que significa para que asumamos nuestro lugar dentro de la congregación. Y a la misma vez, Señor, que podamos tener siempre presente quién eres tú, aquel de esa mirada de fuego, aquel de los pies como bronce refulgente, que sea esa nuestra motivación en el día a día, saber quién eres tú y lo que eso significa para nosotros. Gracias, te oramos en Cristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Bendiciones.